Cuando Juan el Bautista vino para abrir el camino de Jesús, en Mateo 3, del 1 al 2, nos dice que predicaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego empezó Jesús su ministerio y en Mateo 4:17 dice que predicaba exactamente lo mismo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús se fue al cielo y siguieron predicando los discípulos, en Hechos 2:38 nos dice que Pedro, predicando a la multitud, también decía: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Así que es evidente que el arrepentimiento es un tema crucial para todo cristiano y lo vamos a analizar en este video. Empezamos. Muchos dicen: la salvación es por gracia, pero nosotros nos tenemos que arrepentir, así que parte de la salvación depende de nuestras obras. Pero este es un planteamiento equivocado, porque el arrepentimiento también es una obra que realiza el Espíritu Santo en nosotros y lo hace en 4 pasos importantes. Empecemos hablando del primer paso. Nos convence de pecado. En Juan 16:7 dice que Jesús nos enviaría el Consolador y luego en el versículo 8 dice que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El hombre que aún no nació de nuevo, no nació del Espíritu, la Biblia lo llama el hombre carnal. Suele decir: yo soy una persona buena, no mato, no robo, no hago mal a nadie, y no siente ninguna necesidad de cambio. Pero el que acepta a Jesús se enfrenta cara a cara con su vida perfecta, su infinito amor y su santa palabra. Y entonces es inevitable que veamos la gran diferencia que hay entre nuestra vida y la de Cristo. Gracias al Espíritu Santo hemos dado el primer paso, nos hemos convencido de nuestro pecado. El Espíritu Santo nos muestra aquello de nuestra vida que nos hace daño, que nos lastima, que no nos permite crecer espiritualmente, aquello que impide que seamos un mejor templo del Espíritu Santo, aquello que impide que seamos un mejor instrumento en sus manos, en definitiva, aquello que de alguna manera nos separa de Dios. El segundo paso es tristeza por el pecado. Es el Espíritu Santo el que nos hace sentir tristeza, tal como explica 2 Corintios 7, del 9 al 10, donde dice: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Es precisamente esta tristeza que viene del cielo la que nos impulsa a desear cambiar a imagen de Cristo. Nota por favor, y esto es clave, que la tristeza que el Espíritu Santo pone en nosotros no es una tristeza por las consecuencias del pecado, sino una tristeza por el pecado en sí. En tercer lugar tenemos la confesión. Lo primero que quiero aclarar es que la confesión debe ser hecha en oración privada y personal, directamente a Dios y sin intermediarios. En Hebreos 4, 14 al 16 dice que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, el cual fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, y por consiguiente, sigue diciendo el texto, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí en pantalla te dejo algunos versículos que indican que Cristo es nuestro único mediador, que es nuestro abogado y que nadie llega al Padre sino a través de Él. Con lo cual, no necesitamos ningún mediador para acceder a nuestro único mediador. Dicho esto, y ahora que sabemos que podemos confesarnos directamente en oración, siempre dirigiéndonos al Padre en el nombre de Jesús, tal como nos enseñó Jesús en Juan 14:13, entonces ahora tenemos que comprender lo siguiente: que el Espíritu Santo nos muestra y nos enseña aquello de nuestra vida que nos separa de Dios y que podemos cambiar. Y obra el milagro de producir tristeza en nuestro corazón, la tristeza de quien se separa de un ser querido. Entonces ahora tenemos que confesarlo y pedirle en oración que nos ayude a cambiar. Esto siempre ha sido así. Aquí en pantalla te dejo algunos versículos que hablan de la importancia de la confesión en el Antiguo Testamento. La confesión también estaba presente cuando Juan el Bautista bautizaba pidiendo arrepentimiento. ¿Qué es confesar un pecado? ¿Y qué no es? Empecemos primero diciendo qué no es confesión. Normalmente cuando oramos decimos, perdona nuestros pecados.
eso no es confesar nuestros pecados. Es una generalización que usamos para escapar el acto desagradable de confesar, es decir, de mencionar ante Dios nuestro pecado con nombre y apellido, pidiéndole sinceramente que nos ayude a abandonarlo. Sí, como bien ya sabes, confesión no es para que Dios sepa lo que hicimos. Él conoce perfectamente todo lo que hacemos, todas nuestras debilidades y flaquezas. La confesión es para que humillemos nuestra alma delante de Dios, confiando que en su amor y providencia nos proveerá de los medios y la fortaleza necesarios para que podamos abandonar esa práctica que nos separa de Él. Esto está muy bien ilustrado en la primera experiencia de separación del hombre con Dios. En el mismo principio de Génesis, cuando Adán y Eva pecan y se esconden, Dios le pregunta a Adán en Génesis 3:9, ¿dónde estás? Y en Génesis 3:11, Dios le vuelve a preguntar, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Como es obvio, Dios no les preguntaba para saber lo que ya sabía perfectamente, sino que les estaba dando una oportunidad para la confesión. Por suerte, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia está llena de promesas para los que decidimos someternos al poder sanador y transformador del Espíritu Santo. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La salvación es por fe. Quiere decir que nosotros creemos que Dios nos perdona y nos levantamos restaurados. Sí, ya sé lo que estás pensando. La teoría está impecable, pero la práctica es otra cosa. He fallado tantas veces. Sí, ya sé. Te entiendo perfectamente. Con respecto a esto, quiero decirte dos cosas. En primer lugar, es una cuestión de voluntad, de entrega. Si tú le confiesas tu pecado a Dios y derramas tu alma ante Él con sinceridad, van a pasar dos cosas. O dejas de orar, o tarde o temprano abandonarás el pecado. Simplemente no te rindas. No en vano en Apocalipsis 14:12 describe a los salvos diciendo, he aquí la paciencia de los santos. ¿Y qué es paciencia sino perseverar en la entrega y en el arrepentimiento? La segunda cosa que te quiero decir es que si estás luchando en seguir a Cristo, nunca te desanimes por cualquier caída. ¿Qué pasa si volvemos a caer? ¿Es que no fue sincero nuestro arrepentimiento? Lo que pasa es que no es lo mismo caer en el pecado que practicarlo. Juan dice en 1 Juan 3:9 y en 5:18 que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero el mismo autor también nos dice en 1 Juan 2:1, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Nuestra tarea es entregar nuestras almas impotentes a nuestro compasivo Redentor, así como estamos, como seres falibles y pecaminosos. No debemos confiar en absoluto en nosotros mismos ni en nuestras buenas obras, sino conectarnos con el Creador de nuestra existencia para llevarle no solo nuestras cargas y preocupaciones, sino también nuestras culpas y vergüenzas, y sobre todo nuestro deseo de cambiar con su ayuda, y así encontraremos descanso en Él. Esa confesión autoriza al Espíritu Santo a realizar el milagro en nosotros y a pasar al cuarto paso para que el arrepentimiento sea genuino y para que la obra del Espíritu Santo dé su fruto en nuestra vida. Y cuando hablamos del cuarto paso, hablamos del abandono del pecado. Y aquí viene el gran secreto del triunfo del cristiano. Para nosotros es imposible agradar y obedecer a Dios, pero para Dios no hay nada imposible. Si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe en todo el proceso, Él nos llevará de triunfo en triunfo. En Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y en Filipenses 2:13 dice que es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tres aspectos muy importantes sobre este proceso de arrepentimiento. En primer lugar, es una obra del Espíritu Santo, como ha quedado muy claro hasta aquí. En segundo lugar, cuando es una obra genuina de arrepentimiento del Espíritu Santo, la tristeza que sentimos es sobre el pecado y no sobre las consecuencias del mismo. El sentir tristeza por el pecado es lo que hace que vayamos cambiando de naturaleza, y lo que antes nos agradaba, ahora no queremos practicarlo ya más
por el simple hecho de que nos separa de Dios. Y en tercer lugar, se tienen que dar las 4 etapas para que sea un arrepentimiento genuino. Porque puedo conocer que estoy haciendo algo mal y resistir al Espíritu Santo. Lo que antes me molestaba en mi conciencia, ahora ya no me molesta. Resisto tanto al Espíritu Santo que al final mi conciencia se cauteriza. Puedo conocer y sentir tristeza, pero resisto al Espíritu Santo y mi tristeza desaparece con el tiempo. ¿Puedo confesar sin tristeza? Sí, por supuesto. En el capítulo 7 de Josué se relata la historia de Acán. Por si no conoces la historia, te la resumo. Acán desobedeció a Dios tomando algunos objetos del valor del botín de la conquista de Jericó, la cual Dios había prohibido. Era anatema. Cuando el pueblo de Israel se enfrentó a la ciudad de Jai, sufrieron una derrota inesperada y Dios le revela a Josué que era porque alguien había desobedecido el mandato de Dios. Y en el versículo 12 Dios le dice que no iba a poder estar con ellos hasta que no se destruya el anatema. A través de un proceso de eliminación descubrieron que Acán era el culpable y Acán confesó su pecado y reveló dónde había escondido los objetos robados. Pero la confesión de Acán no fue una confesión originada por el Espíritu Santo, generada por la tristeza del pecado cometido, sino que fue una confesión tardía, porque ya había sido descubierto y para evitar el castigo del delito. Finalmente Acán fue ejecutado y sus posesiones mal adquiridas fueron destruidas. Cuando la tristeza no viene del Espíritu Santo, en vez de tristeza genera remordimiento que lleva a la desesperación, tal como le pasó a Judas. Por eso en 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Puedo sentir tristeza sin abandono? Por supuesto, como le pasó a Saúl, tal cual cuenta en Hebreos 12, 16 y 17, donde dice que para él no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. En realidad, se puede dar cualquiera de las 4 sin que se manifieste el arrepentimiento genuino en nosotros cuando decidimos resistir al Espíritu Santo. ¿Puedo abandonar el pecado sin tristeza y sin convicción? Claro, por supuesto, por interés. Puedo abandonar un pecado por conveniencia, por imagen, por miedo a que me descubran, para ser aceptado en un grupo. Eso no es arrepentimiento. Una pequeña reflexión al pasar. ¿Cómo podría el Espíritu Santo convencerte, entristecerte, hacerte confesar y abandonar un pecado si tú piensas que la ley de Dios ya no existe, o que no la tengo que guardar porque Cristo la guardó por mí, o que fue modificada? Qué ingeniosa la estrategia del enemigo, ¿no te parece? Te dejo esto para que lo reflexiones. Si el arrepentimiento viene de Dios, nos daremos cuenta porque se darán los 4 pasos, y también porque ocurrirá un milagro. El poder de Dios, que es amor, se manifestará en nosotros. ¿Sabes cuál es el poder del amor? El poder de transformar vidas a imagen y semejanza de nuestro Creador. Es una transformación diaria que no es ni más ni menos que el bautismo del Espíritu Santo. De este bautismo hablo en este video cuyo link te dejo aquí arriba por si aún no lo has visto. En Jeremías 17, 7 y 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Por eso Jesús dijo en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y en Gálatas 5:22 Pablo aclara que el fruto es del Espíritu, no nuestro. No te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ningún video, porque no te quepa la menor duda que en la comprensión de estos temas puede estar la salvación eterna tuya y de tu familia, porque entendiendo este tema de este video, ya sabes que tú solo tienes el fracaso asegurado. Pero si dejas al Espíritu Santo trabajar en tu vida, como dice Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nos vemos en el próximo video. Bonus for me, I never
love you for who you are. I am lucky enough to have a boyfriend like you. I'm not a perfect girl, but still I've got you, and that's a bonus for me. I never want to lose you. I never want to lose you. You will not believe, but it is true when I say that you are the more important person in my life. Every little thing related to you make me smile.